No, ya está con nosotros el doctor Conrado Stoll, más conocido como Conrado, por supuesto, que tenemos que felicitar por varias cosas. Primero, hoy leí una nota suya en La Nación. ¿Usted la leyó ya? ¿La vio? ¿La vio? La vi, no la leí, pero ¿Tiene una alerta? ¿Usted tiene una alerta Google en su teléfono? Pone Skoll a ver lo que dicen absolutamente, de usted. Claro, absolutamente. para saber que llevó una nota bárbara sobre temas que ha charlado y ha comentado acá muchas veces. Que el principal remedio que es gratuito y no tiene contraindicaciones, que es dormir bien, ¿no? El sueño y el descanso. Así es. Muy interesante la nota y todas las recomendaciones prácticas, incluso hasta qué comidas ayudan al descanso y al buen dormir. Y además, bueno, ha llegado noticias de Uruguay, doctor, que ha reventado el teatro, una verdadera figura. Mucho, digamos, genera mucho interés su presencia, y en Uruguay se ve que escuchan también Radio Mitre, ¿no? No en mi presencia, seamos justos, Alfredo. Lo que digo, hablo de longevidad. Todos queremos vivir bien muchos años, pero la anécdota de Uruguay es cuando bajo del barco, lo estoy delatando, bueno, no voy a decir el nombre, la persona de la aduana se acerca y me dice: no, doctor, a usted no lo reviso porque sé que alimentos procesados no trae. Lo conoce bien, ¿eh? Sabía. Y estamos en la previa de la entrega de los Martín Fierro de Salud, Bueno, que es el próximo por martes supuesto, 18. estamos todos hinchas, somos la barra brava del doctor Stoll, ¿eh? Estoy planchando el traje, muy Sí, bien, muy bien. buenísimo. Bueno, yo quiero que Pablo confiese el título de neurocientífico que tiene y que no me lo quiere decir, porque lo que habla, no, realmente. A ver, lo que acaba de decir Pablo, apasionante, el aburrimiento es el preludio de la creatividad. Ja. Todos creemos que cuando estamos ocupados estamos haciendo ese proyecto, es eso. No, estamos impidiendo muchas veces, cuidado, hay que estar ocupado en cosas muy creativas y productivas, pero otras veces creemos que ocupando el tiempo, porque aburrirse es un pecado. Y es lo que decía Pablo, es todo lo contrario, es un reseteo del cerebro, donde el cerebro, mientras estoy aburrido, ocio, la mente no está presente, está libre y está asociando ideas. Claro. Ahí se genera la creatividad y se ha estudiado con resonancia magnética que se activan las áreas del cerebro de creatividad en ese momento. Cuidado no confundir esto con divagar. No, con divagar, con el vagamundeo mental mientras estoy haciendo algo que tengo que hacer. Claro, Cuando estoy en este momento, si me pongo a pensar en cualquier cosa, voy a hacer mal lo que estoy haciendo en este momento. Claro. Pero tengo que tener momentos de liberación cerebral, porque ahí es cuando el cerebro logra asociar conceptos. Historias famosas, tendría que decir yo, ustedes estarán pensando ya, la epifanía de John Lennon, que mientras se duchaba. No es verdad. John Lennon había leído un libro de poemas de Yoko Ono que se llamaba Pomelo, de 1964, y en el 71 crea Imagine de esa forma en su casa de Ascot, en el Reino Unido. Esa es la verdadera historia. Pero sí hay otras que son verdad. Einstein dice que él usaba los momentos de caminar y tocar el violín para crear, y dice que la teoría de la relatividad, que le llevó muchos años, publicó en 1900 y pico, pero empezó en 1800, la sacó más que nada de esos momentos de esparcimiento, no aburrimiento, pero llamémoslo como queramos, de la mente libre. Claro. Y mucho más también. Fleming se fue de vacaciones y se olvidó. Tenía un estudio de ensayo con bacterias, y cuando volvió no habían crecido, pero vio que había algo más, un hongo, y yo, por lo menos yo y algunos otros habríamos tirado eso, se ensució con no. Él dijo, no, este hongo está impidiendo que las bacterias se reproduzcan, penicilina, y así la descubrió. Y Newton se tuvo que ir de Cambridge porque había una epidemia en Cambridge, y se acostó abajo del famoso árbol y vio que cayó la manzana, y lo que se preguntó, yo habría visto la manzana, me la habría comido, pero Newton dijo, ¿por qué la luna no cae arriba del planeta Tierra? Y ahí crea la ley de la gravedad a partir de eso y deduciendo a partir de eso. Y Mendeleev, en la famosa tabla periódica, trataba de ordenar los productos químicos, se desesperaba, y tanto se desesperaba que se quedó dormido, y dice que soñando los ordenó en la cabeza. Entonces sí, Pablo, es el aburrimiento es lo que precede a la creatividad. Vamos a lo de hoy, que es las redes sociales, estadísticas. Ahora las personas salen en la red social, y si se ponen un ambo, ya es un gran paso. Y si además muestran en 0,3 segundos la foto de un trabajo científico y dicen, es estadísticamente significativo, y lo probaron en un artículo, en un journal, ya entonces todos tenemos que creerles. Cuidado con las estadísticas. Como decía la frase, son como los bikinis. Muestran mucho,
pero ocultan lo más importante. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la data dice que los autos chocan más a las 7 de la tarde que a las 7 de la mañana. Entonces, no, a las 7 de la mañana salgamos, andemos a 180 kilómetros por hora zigzagueando. No, chocan más a las 7 de la tarde porque hay más autos, no porque sea distinta el horario. Y los días claros... y los días de niebla, en los días de niebla hay menos accidentes de autos que en los días claros. No, sacamos a manejar los días de niebla. ¿Por qué en la autopista me avisan que me salga de la autopista? Y es obvio, casi todos los días del año son claros. Entonces hay mucha más accidentes en los días claros, pero no es que los días de niebla sean seguros. Errores, quiero decir. El estudio que mostró que secretarias en Estados Unidos que salían y se tomaban recreos durante el día de trabajo tenían más cáncer que las que no se tomaban recreo. ¿Cómo puede ser? Descansar, un recreíto. Bueno, después descubrieron que en el recreo esas secretarias fumaban. Claro, tenían más cáncer porque fumaban en el recreo. Quiero decir que todo no es tan fácil. Hay más autismo ahora, hay más autismo. No, se diagnostica por empezar. Y se crearon criterios y se ve más. Puede haber algo que la polución del aire haya aumentado, pero sobre todo es que el diagnóstico es mucho mejor. No es que hay más autismo. Entonces, sí, como decía Mark Twain, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Y la historia de los estudios científicos, para realmente citarlos, empieza en 1740, en un barco inglés que traía esclavos de África, se morían todos. Cuando llegaban a Estados Unidos estaban todos los esclavos muertos, desangrados, falta de vitamina C, escorbuto. Y un capitán inglés en 1740 piensa, pero es mito lo de los esclavos. No lo probó con los esclavos, lo probó con marinos del barco que estaban enfermándose y sangrando. Hizo un estudio científico, 12 marineros enfermos, los dividió en grupos de 2. A uno les dio vinagre, a otros les dio agua salada, a otros les dio un remedio que tenían, andás a ver en 1740 lo que era, y a otros les dio limones y naranjas. ¿Quiénes fueron los únicos que se recuperaron? Los que comieron limones y naranjas, vitamina C, se curaron el escorbuto y ahí se descubre. Pero el primer estudio científico es en un bar, en una taberna en Nuremberg, en Alemania. Se estaban peleando los de la homeopatía contra los de la no homeopatía. Dijeron, no, hagamos una cosa. 100 frascos. A la mitad le ponemos agua de nieve derretida. Y a la mitad agua de nieve derretida con una dilución homeopática de sal. Hecha con homeopatía. Se lo damos a 100 personas, distribuidos sin saber quién es quién. No sabemos qué frasco tiene qué frasco. Y dentro de 2 semanas nos tiene que decir quién sintió un efecto. Se alegaba que el homeopático producía efectos. Que alguien diga qué efecto sintió. A las 2 semanas aparecieron 8. 4 habían tomado agua de nieve derretida, 4 la que tenía la sal diluida, o sea, no hubo diferencia. Eso se considera el primer estudio, método científico. Había ciego, o sea, ni el que daba el agua, ni el que la recibía sabía qué agua era, si tenía o no tenía el compuesto. Y aleatorizado, al azar, quiere decir, se repartieron los tubos al azar. Primer estudio, y después viene la tragedia de Tuskegee, en Alabama, en Estados Unidos, desde 1923 a 1972. A personas de raza negra les estudiaban a ver cómo los afectaba la sífilis. El pequeño problema es que en 1940 aparece la penicilina que trataba la sífilis, la curaba y no se la dieron porque quisieron ver qué efectos tenía la sífilis en el ser humano. Entonces, sin decirles, y eso creó un caos y es lo que generó lo que es hoy un ensayo clínico, la seriedad, la rigurosidad, la FDA, la ANMAT, que controlan tremendamente cuando se prueba un nuevo medicamento en un ser humano a partir de ese drama que ocurrió no hace tanto tiempo en los Estados Unidos. Y finalmente llegamos a los 90, donde un canadiense, David Sackett, crea lo que se llama la medicina basada en la evidencia, que la podemos usar en el periodismo, muchísimo en el periodismo, en la política. Evidencia. No discutamos cosas. ¿Qué dijo Sackett? Tiene que estar la experiencia del médico, pero tiene que haber después una metodología sistemática para analizar un problema. Y ahí vos decís, ¿esto es así o no es así? Y de ahí viene la famosa frase del cirujano norteamericano que decía, algunos llaman mi experiencia a los errores que han cometido durante los últimos 30 años. Entonces, mi experiencia me importa nada. Tenemos que tener evidencia científica porque los seres humanos nos sesgamos. Nos cegamos tanto que los aviones que volvían de la guerra a Londres, a Inglaterra, después de pelear en Alemania, bombardear en Alemania, los ingenieros aeronáuticos ingleses decían, tenemos que hacer que no nos derriben más aviones. Veamos dónde están perforados las balas, en la cola, en el ala, dónde están las perforaciones y vamos a reforzar esa parte del avión para que los aviones... Y alguien dijo, no. Estos son los aviones que vuelven. A donde están perforados justamente no los tiran. Tenemos que ver a dónde perforaron a los aviones que no volvieron. Esos son los que tenemos que reforzar. Entonces reforzaron las áreas que no estaban perforadas en los aviones que volvían. El sesgo humano de los estudios.
Y después hay estudios que relacionan cosas ridículas, estoy hablando de la ciencia que escuchamos en las redes sociales, correlación entre ingesta de chocolate y ganar premios Nobel. Suecia y Suiza salieron número 1, pero ¿creen ustedes que el chocolate hace más inteligente a la gente? No, es una casualidad. Qué lástima. Me parece, qué lástima, dice Andrea, te entiendo. Y vamos terminando. Un gran científico tuvo un cáncer abdominal y le dijeron, tu mediana de sobrevida son 8 meses. Y él era un gran científico y dijo, y ustedes han escuchado a alguien que le dijeron, tenés un cáncer, vas a vivir 6 meses, 9 meses, y vivió 20 años. Paula Y este Estrada, científico... estuvo acá hace poquito, mi Claro, socia. Pablo Estrada, claro. Y este científico vivió 20 años, pero él sabía matemáticas, ciencia y estadística. Y dijo, mediana. No se dice con la mediana. La mediana es un número que está en el medio de una distribución, de la que sea. El número del medio es la mediana. Pero por arriba y por abajo tenés la mitad. Por arriba la mitad, por abajo la mitad. Y por arriba de 8 meses había gente que había sobrevivido a ese tumor 2 años, 10 años y él 20 años. Entonces la mediana no te dice, esto es así. Vamos 4 a un bar de nosotros. Y el patrimonio de cada uno de nosotros es 100 pesos. No la mediana, el promedio de patrimonio de los 4 que estamos en el bar, estamos solos en el bar. El promedio es 100 pesos, porque el patrimonio de cada uno es 100 pesos. 100, 4, 400 dividido 4, bueno, 100 pesos. Ahora, de repente al bar entra Bill Gates. Sí. Si entra Bill Gates es el quinto. Y el promedio ahora de nuestro patrimonio Subir pasa a ser $1.000 millones. Pero la mediana, porque somos 5, lo del medio es el 3, el que está entre los 5 de los 5 en el medio, sigue siendo 100 pesos. Para el bar es más representativa la mediana de cuánto es el patrimonio de cada uno que el promedio, porque entró Bill Gates, y en otros casos es el promedio de vida. Es complicado lo que acabo de decir, pero es así. Sí. Nos pueden engañar muy fácilmente. Cierro con la melatonina, porque la semana pasada en el Congreso Norteamericano de Cardiología dijeron que estudiaron 120.000 personas que tomaban melatonina de noche para dormir. La mitad tomaban, la mitad no tomaban. Y de los que tomaron, 5% tuvieron insuficiencia cardíaca severa. Y de los que no tomaron melatonina, solo el 2,5%. Ustedes me dirán, son 2 puntitos de diferencia. No, es una diferencia estadísticamente significativa, claro, que si lo tomás en diferencia es 90% más de insuficiencia cardíaca en lo que tomaron, 5% versus 2,5%, 90% más de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, esto es el ejemplo para decir la diferencia entre un estudio observacional. Vieron quienes tomaban melatonina. Incluso si en Estados Unidos el estudio donde vos podés comprar libre la melatonina, y seguro que los que decían que no tomaban, algunos la compraban y la tomaban igual. Entonces, una cosa observacional, una correlación no es causalidad. Entonces, no sé cómo se definirá esto de la melatonina, pero mi consejo es, bueno, cuidado, es una alerta, salió en el Congreso Norteamericano de Cardiología, la melatonina, de paso a paso le aviso, no hace dormir, le avisa al cerebro que es la hora de dormir, pero no hace dormir. Y por otro lado, cuidado con los preparados de melatonina, tener seguridad que quién lo fabrica para saber que la cantidad que haya, que todo sea confiable. Cierro diciendo, las estadísticas nos pueden engañar. Si tenemos 2 personas que tienen 2 panes y yo digo, y una de las dos se come los 2 panes, estadísticamente yo puedo decir que en promedio cada una comió un pan. Pero todos sabemos que eso no es verdad. Buenísimo.